Hola, ¿sabes cómo es el mercado laboral? Bueno, te voy a hablar un poco sobre ello. El mercado laboral, o como algunos lo conocen, el mercado del trabajo, es la unión entre la oferta y la demanda en un país. Es decir, es el punto de encuentro entre un empleo disponible para una persona y la persona que está en busca de un trabajo. ¿Y cómo es que encontramos el mercado laboral en nuestra vida? Pues fácilmente, ya que todo el mundo tiene que llegar al punto de encuentro en el mercado laboral. Esto lo vemos obligatoriamente en todo, ya que como puede llegar en busca de un mercado laboral una persona que tenga una profesión como una carrera, ya sea, no sé, maestros, abogados, doctores, ingenieros, arquitectos, como también pueden ser personas que no especialmente están profesionalmente preparados. Ya puede ser una mujer que sea ama de casa, un albañil, un trabajador que sea local, que esté en busca de lo que sea con tal de tener un trabajo. Bueno, ¿cómo funciona el mercado laboral? Pues el mercado laboral funciona como tradicionalmente lo conocemos. El mercado laboral o las empresas abren sus puertas para los trabajadores para que esas mismas pues, trabajen en sus mismas empresas. Pero para esto ocupa que los trabajadores cumplan con ciertos requisitos que la empresa busca en los trabajadores. Es decir, un ejemplo, un hospital. En un hospital buscan que sus trabajadores tengan conocimiento de la medicina, que estén especializados en eso mismo. En ese caso, tenemos que obligatoriamente que un trabajador, ya sea un doctor o mínimo una enfermera que tiene conocimiento de medicina. No podemos poner en un puesto que es de un doctor o alguien que está especializado en medicina a ponerle un puesto de ese tipo a una maestra cuando su conocimiento no tiene nada que ver a su desarrollo social. Esto es muy importante ya que también el mismo trabajador tiene que buscar un trabajo en el cual se pueda acoplar y pueda desarrollar sus conocimientos. De esta forma, que también puedo hablar sobre el hospital, también se pueden encontrar ciertas habilidades en las cuales no estén especializados, ya sea por ejemplo en una persona que busque un trabajo en un hospital como una persona de limpieza. En esa situación sí se podría, ya que no está especializado realmente en la rama de medicina. Pero esto mismo la empresa tiene que especificar el trabajador que quiere y que también el mismo trabajador especifique al empleo qué es lo que él se puede desarrollar o qué tipo de trabajo que es el que él quiere. De esta forma también puedo explicarles que el mercado laboral pues está dividido en distintas ramas. Entonces, de esta forma también todos los trabajadores pueden tener los mismos derechos o parecidos los mismos derechos, pero no todos tienen las mismas obligaciones. Como lo repito en el ejemplo del hospital, el doctor cuenta con ciertas obligaciones y ciertos derechos, pero una persona que está desarrollándose en el área de limpieza en el mismo hospital tiene diferentes derechos y diferentes obligaciones. En los derechos no pueden ser muy distintos, pero a lo mejor no son iguales a los que tiene el doctor. Por ejemplo, uno de los derechos fundamentales de todo trabajador, ya muy independientemente al área en el que ellos mismos estén especializados, y es una obligación que toda empresa les debe ofrecer, es darles un contrato en el cual en este contrato se les debe especificar sus derechos, pero para esto mismo se debe especificar en qué área laboral esté el empleado o a qué se va a trabajar el mismo empleado. Esto es muy independiente a, a que depende mucho en el área que va a estar asignado el trabajador, ya que como se repite, no todos los trabajadores cuentan con los mismos derechos o no todos cuentan con la libertad de cumplir con todos los derechos, ya que cada área laboral es diferente, entonces también por lo mismo cuentan con derechos diferentes. De esta forma,
también cuenta que cada área laboral cuenta con distintas obligaciones que todo trabajador puede tener, ya sea por una persona que tenga una profesión o una persona que no cuente con una profesión. Son distintas sus obligaciones y sus derechos, pero los derechos fundamentales que todo trabajador debe tener principalmente es un contrato, en el cual en ese mismo contrato se debe especificar todos los derechos que especialmente debe tener cada trabajador. Principalmente es el salario que va a recibir el trabajador, como también el horario de su jornada laboral, ya que una de las jornadas laborales son una de las más importantes para todo trabajador, ya que en ciertas ocasiones o en ciertos contratos están especificados si van a trabajar para cierto tiempo o si están a prueba o ya es muy independientemente del contrato. Pero esto también es importante, ya que en el contrato debe de hablar si el mismo empleado va a recibir horas extras por el área laboral en el que esté o simplemente no las va a contar, ya que ha habido ocasiones en que en los contratos no especifica si va a haber horas extras o no, y los mismos trabajadores no saben sin cumplir con estas horas extras. Legalmente, si se cumplen estas horas extras, nada más tienen que ser en ciertas ocasiones especiales y deben de cumplir con un salario también, por lo mismo, ya que en el mismo contrato no especificaban si va a haber horas extras o no. También de esta forma es de que si en el mismo contrato no especifica que haya horas extras, no tiene por qué el mismo trabajador cumplir con esas horas extras. También debe de hablar el mismo contrato los días que no van a trabajar los empleados, ya también sea también sus vacaciones o días que sean festivos en los cuales no se labore jornada laboral, ya que en algunos contratos depende mucho, lo digo, por el área laboral en el que esté, ya que en ciertas ocasiones no se respetan los días de jornada laboral que son suspendidos, ya que la misma empresa concluye si esos días trabajan o sus días no trabajan. Como también una de las obligaciones de la empresa es de que les debe de brindar a todos sus trabajadores todas las comodidades y todo lo necesario para que los mismos trabajadores puedan desarrollarse y puedan cumplir con su trabajo. Como también en el mismo contrato se debe de hablar si la misma empresa les va a ofrecer préstamos o simplemente seguro social, que es obligación de la empresa obligatoriamente el cumplir que en el área en el que esté trabajando el trabajador sea seguro y principalmente brindarles un seguro social por si llega a haber un accidente o simplemente si el trabajador llega a tener alguna enfermedad que pueda cumplir con un seguro en el cual pueda respaldarse en ese mismo. Pero este también es muy independiente al trabajo, si sea privado, si sea público o simplemente si la empresa le puede ofrecer esos beneficios. Bueno, y uno de los puntos también que son muy importantes en el contrato es las terminaciones del contrato, ya que este puede darse por una renuncia que el mismo trabajador pueda dar, que despidan a la persona o simplemente si el contrato nada más sea por temporada en el cual se le pueda dar fin a este contrato. Lo repito, cada contrato es diferente dependiendo en el área laboral en el cual el trabajador se quiera especializar, ya que todo contrato debe de cumplir con ciertos requisitos. Los principales que todo trabajador debe tener son estos: su salario, su jornada, su tiempo laboral en que se va a especializar el trabajador, como muchos otros más. Pero este es muy independiente al área que se vaya a especificar o a qué labor le vaya a dar la misma empresa. Bueno, y para finalizar sobre el mercado laboral, o como algunos lo conocen, el mercado del trabajo, es de que todos los trabajadores tienen derechos y obligaciones, solo que en las obligaciones pues puede variar dependiendo en el área laboral en el cual se desarrolle. Como también
es de que a lo mejor todos ya conocíamos el mercado laboral, pero lo teníamos en una perspectiva diferente a que ahora ya les explique un poco más sobre él. Todo el mundo se tiene que dedicar o en algún momento tiene que estar en busca de un mercado laboral para que se pueda desarrollar, ya sea una persona que tenga una profesión o una persona que no tenga una profesión. Esto es muy importante ya que a veces le damos menos valor a personas que tienen una profesión muy baja o que no tienen profesión, a diferencia de personas que tienen una carrera o que también cuentan con una profesión, ya que de esta forma, de una o de otra forma, las dos siguen siendo un trabajo y las dos tienen los mismos derechos y deberían de tener el mismo respeto hacia toda la sociedad y que la misma sociedad aprendiera a valorar estos mismos derechos.